Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a esta lectura. El día de hoy me gustaría explicarte un poco cómo suceden estos mensajes de los que he hablado en otras lecturas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que ya he usado antes. Cuando ves números repetidos en tu reloj, por ejemplo, 1111, 99, si lo tienes en 24 horas, las 2222. Eso es un ejemplo de mensajes que te llegan. Pero también, por ejemplo, cuando empiezas a pensar, por ejemplo, cambiar tu auto y te encuentras con un modelo que está saliendo en el precio que estás buscando, con las características que estabas buscando, y este nuevo auto pues se amolda perfecto a lo que tú buscas y de hecho entra dentro de tu presupuesto. Eso es otro mensaje. Cuando deseas cambiar el lugar donde vives, quizá empiezas a buscar a dónde mudarte y te encuentras quizá un lugar con todas las características que tú buscabas. A lo mejor un poco fuera de tu presupuesto, pero sabes que lo vale. Y una vez que lo haces, sabes que realmente era un mensaje, vamos a decirlo así, que te decía, sí, hazlo. Todo este tipo de situaciones, así como muchas otras, ver palabras repetidas en libros o anuncios en la calle, ideas que tienes y que luego alguien más te repite, te explica en algún video quizá, todo esto son mensajes que te están llegando a ti directamente. Y la intención de la lectura del día de hoy es un poco ayudarte a entender cómo funcionan estos mensajes para que entonces puedas conectar de manera más clara con ellos y estos mensajes sean más continuos y entonces tu entendimiento, tu intuición te guíe de maneras constantes para llegar a esos puntos. Bien, la lectura de hoy comienza con el 8 de fuego. Muy interesante porque el 8 de fuego representa en general en este tarot el principio de la acción. Te dice, en una lectura normal, te diría algo así como, es momento de dejar de soñar, es momento de dejar de solo planear y comenzar a hacer cosas. Si quieres a lo mejor cambiar un poco tu hogar, quizá ya es momento de pintar la habitación que has estado pensando en pintar, de limpiarla completamente, empezar a planear cómo vas a dejar tu trabajo actual para independizarte, poner tu propio negocio, empezar a ya tomar acciones para hacer eso, no tanto planear, perdóname, pero ya tomar acciones para llegar a ese punto. Se te puede presentar como incluso las ganas de cambiar auto, como te comentaba. Te está diciendo esta carta, es el principio de la acción. Y con esta estamos abriendo esta lectura, lo cual se me hace muy, muy interesante. Pero bueno, como te comento, la lectura es para entender mejor cómo funcionan estos mensajes, cómo llegan. Interesante. Pues mira, voy a comenzar diciéndote que la manera como se conectan estos mensajes hacia ti es muy interesante. Cuando tú tienes un pensamiento, recuerda que todo es vibración, esto no es ninguna idea metafísica ni esotérica, todo es vibración comprobado de muchas maneras en muchos experimentos. Tus partículas están vibrando y están formándote. Entonces, al todo ser vibración, eso incluye tus pensamientos. Tus pensamientos son de manera un poco más burda, son conexiones eléctricas en tu cerebro, entre varias neuronas. Y una conexión eléctrica a fuerza tiene que generar este tipo de vibraciones. Entonces, cuando tú piensas en algo, lo que sea, esto genera vibraciones. Estas vibraciones se mueven, repercuten, viajan a través del espacio-tiempo. Ahorita no voy a meter mucho en esa parte porque si bien es muy interesante, no entra dentro de este video. Lo importante es que estas vibraciones viajan a través del espacio-tiempo, llegan a donde tienen que llegar, a donde son afines, a donde vibran de acuerdo a otras vibraciones y estas se comunican, vamos a decir, no solo se comunican, pero se complementan, es la palabra que estoy buscando, y funcionan, vamos a decir, como que se incrementan. Esta idea la puedes buscar, busca cómo funcionan las ondas, cómo funciona el efecto Doppler, por ejemplo, y vas a entender un poquito de cómo funcionan los picos y los valles de las ondas. Lo importante es esto, las vibraciones son ondas, y entonces cuando encuentran otras vibraciones afines, se afianzan, se conectan, y entonces incrementan su energía, como que al conectarse empiezan a moverse por ciertos canales, vamos a decirlo así. Y estos canales, a través de procesos muy interesantes, eventualmente regresan a ti. Y regresan a ti como ese mensaje que estamos buscando.
Lo que nos dice el tarot, mira, abrimos con la carta de lo simple y lo ordinario, el cambio, control y avance. Muy bien. Mira, tan simple y tan ordinario como un pensamiento. Cuando tú tienes un pensamiento, esto genera vibraciones que se mueven hacia donde tienen que ser afines. Los pensamientos pueden ser positivos o negativos, pueden ser de envidia, puede ser de felicidad, puede ser de tristeza, puede ser de emoción, pueden ser de muchas cosas. Por eso es importante cuidar tus pensamientos. No todo el tiempo vas a estar pensando en cosas positivas, eso es entendible, no hay problema, es parte de nuestra evolución, pero hay que estar conscientes y hay que hacer un esfuerzo por estar constantemente conscientes en nuestros pensamientos. Entonces, tan sencillo y tan simple como un pensamiento puede viajar y generar un cambio. Tu pensamiento, tu vibración se va a conectar a otras vibraciones similares y va a ayudarte a generar un cambio. Esta carta aquí es el equivalente, vamos a decirlo así, a la rueda de la fortuna. La mencioné en otra lectura, salió. Y lo que te comentaba de la rueda de la fortuna es que te deja la enseñanza de que recuerda que el crecimiento y nuestra existencia no es un círculo. Los ciclos en sí de los que yo hablo no son círculos, son espirales, que siempre van creciendo, que van avanzando. La rueda de la fortuna te da la oportunidad de, cuando estás en ese círculo, empezarte a salir y seguir creciendo o quedarte en donde estás. Realmente es tu elección. Esa es la idea del libre albedrío. Nadie te va a forzar a hacer cosas que tú no quieras hacer en ese sentido. Si tú quieres trabajar en ti mismo, en ti misma, adelante, eres bienvenido, bienvenida. Si quieres quedarte donde estás, es tu decisión y nadie más podemos interferir en ello. Entonces, algo tan sencillo como un pensamiento puede generar un cambio, pero hay que tener cuidado con el control, porque a veces se puede malentender que si yo deseo hacer cierta cosa, si yo deseo cierto auto y quiero un auto de lujo y quiero tener el control sobre ello, control sobre mis pensamientos para a fuerza montarme en esta idea y que quizá no sea lo mejor para ti, porque no está en tu camino por diversas razones, ahorita no nos vamos a meter en eso, pero por diversas razones, ese auto no está en tu camino, pero tú quieres forzarlo. Esto puede generar un conflicto, porque la vibración que estás mandando está conflictuando con otro tipo de vibraciones, entonces no te va a llevar a donde tú lo estás buscando. Eso es lo interesante. Por eso creo que nos sale aquí el control. Hay que saber dejar ir, hay que saber sentir nuestra intuición y a través de nuestra intuición marcar o reforzar los pensamientos para que realmente vibren hacia donde estamos queriéndolos llevar y nos puedan llegar estos mensajes que estamos buscando. Y a través de esto, pues lograr ese avance, lograr ese éxito que estamos viendo hacia adelante. Y por eso es importante, como te comentaba, cuidar nuestros pensamientos, pero además, mira, interesante que nos salgan aquí, pero además entender un poquito este mecanismo de que esta vibración que estamos mandando va a regresar, se nos va a reflejar, va a volver a venir aquí a ti y se te va a presentar a manera de mensajes. Abajo nos sale existencia, la mente es muy importante, como ya lo mencionaba, lucha y renacer. Mira, qué interesante. Cuando este proceso de enviar estas vibraciones a través de tu pensamiento y también de tus acciones, por cierto, también tus acciones generan vibraciones, pero ahorita estamos hablando mucho de la mente, por lo que veo. Cuando empieza este proceso de que enviamos estas vibraciones, sean positivas o negativas, hacia, vamos a decirlo, hacia el universo, hacia el todo, recuerda que todo está interconectado, y nos regresa, la rueda de la fortuna nos dice o nos da la oportunidad de elegir por dónde va a llegar, de elegir siempre y cuando sea una elección de corazón, una elección que tu yo superior, algunos dicen que tu yo superior es el que guía para que llegues justamente a esa plenitud. Es como podemos generar este cambio. Podemos contemplar la existencia, podemos entender mejor cómo funciona el universo, y no hablo de algo científico, hablo de para ti, un conocimiento propio, algo que a ti te sirve para generar, para crear aquello que estás creando. Podemos entender esa existencia, incluso tu propia existencia. Quizá te hayas puesto a preguntar el significado de la vida y cosas así. Si ya has entrado en esos temas, en el quién soy y esas cosas, felicidades, es algo muy interesante. Y también creo que te habrás dado cuenta que la pregunta es muy sencilla y la respuesta se vuelve pues complicada o compleja, no difícil, sencillamente
empiezan a salir muchas aristas para esta conclusión. Pero justamente empezar a conectar con esta vibración, esta manera de enviar vibraciones para que podamos recibir estos mensajes, te va a ayudar a entenderte a ti mismo, a entender la existencia, y hay que tener mucho cuidado con nuestra mente. Verás, la mente es primordialmente generada aquí en el plano físico, especialmente su evolución, y esto lo digo para que sepas que a veces la mente se desboca y empezamos a tener a lo mejor pensamientos negativos, o seguimos en ciertas actitudes que sabemos que queremos cambiar, o posponemos cosas como pintar la habitación que te daba el ejemplo hace un momento, ¿no? O la propia mente nos pone peros o miedos, que ¿cómo voy a cambiar mi auto? ¿Qué tal si no me alcanza para pagarlo? ¿Cómo voy a salirme de trabajar? No voy a tener mi seguridad, no voy a tener una estabilidad. La mente es un instrumento, es una herramienta que tenemos, una herramienta muy poderosa, pero que a su vez, por lo mismo, si no sabemos realmente trabajar con ella, nos puede causar este estrés que nos muestra aquí en esta carta, ¿no? Y pues justamente creo que está muy conectada con el control. Y nos puede llevar a tener a luchar, a querer luchar contra esos pensamientos, luchar contra esas vibraciones, cuando es más fácil fluir. Es más fácil, y de esta manera podemos llegar al renacimiento, o podemos renacer. Hay una idea muy interesante que nos dice que todos los días, cuando abres los ojos, una vez despiertas, tienes la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Tienes una oportunidad de renacer. Tienes una oportunidad de renacer para entender mejor estos mensajes de los que estoy hablando, pero además también para conectar de manera más frecuente con ellos y que realmente te guíen hacia aquello que estás buscando. Por esta situación de cómo fluye esta energía, de cómo fluye esta espiral de la que hablo, de cómo fluyen las vibraciones, llegan a donde tienen que llegar y se convierten en acción, porque esto es lo interesante y creo que por eso empezamos con el 8 de fuego. Tú mandas la vibración como un pensamiento, como algo intangible quizá, como algo que no se puede ver, y te llega de repente esa oferta para el auto que estabas buscando. Y está en tu presupuesto y está justo como tú lo estabas buscando y tiene todas las características que tú querías. Eso se convirtió ya en un acto físico y después eventualmente se va a convertir en el propio auto que tú vas a manejar después todos los días y que espero disfrutes mucho. Esta es la idea de esta lectura. Estás mandando vibraciones hacia arriba que se van a convertir en acciones, en cosas que tú puedes tangiblemente ver y sentir. A veces pensamos que ver es creer, que tienes que ver para creer. Y por eso en metafísica, en esoterismo, en estas corrientes, te dicen que a veces es mejor primero empezar a creer antes de ver. Tú tienes que creer que todo está conectado, tú tienes que creer que tu vibración de tus pensamientos viajan y que se van a convertir en algo físico, para que entonces se empiece a manifestar. Es un principio, es una de esas dicotomías o una de esas paradojas interesantes. De hecho, el esoterismo está muy lleno de paradojas y tiene sus razones. No me voy a meter ahorita en eso. Lo importante es justamente esta paradoja que se nos presenta, esta dicotomía que se nos presenta, es parte fundamental de que esto empiece a funcionar. Primero hay que empezar a creer. Te lo puedes tú mismo, tú misma comenzar a interiorizar, pensando en las mañanas, y esto es algo si no mal recuerdo, Theta Healing es conocimiento muy interesante, es una práctica muy interesante, en donde en la mañana puedes preguntarte a ti mismo, a ti misma: universo, ¿qué sorpresa me tienes hoy? Sin expectativas, sin pensar, sin querer controlar, sin utilizar tu mente de manera que ¿qué sorpresa me tienes hoy? Porque quiero mucho dinero. ¿Qué sorpresa me tienes hoy? Porque hoy quiero encontrar al amor de mi vida. ¿Qué sorpresa me tienes hoy? Porque hoy quiero hacer esto. Hazlo sin expectativas. Vibra de otra manera, vibra de tal manera que la positividad que está en ti viaje hacia arriba, viaje hacia esas energías en donde se va a reforzar, se va a incrementar y va a regresar a ti. Como algo ya físico, como sorpresas, porque a lo mejor no esperabas un auto verde, pero te encuentras con un verde que te encanta y decides, ¿sabes qué? Sí, el auto va a ser verde. Es un ejemplo. Y esta conexión con este empezar por creer,
para poder manifestar, para poder verlo en el mundo físico, esta conexión que tienes a través de la creencia, porque el creer es una manera de utilizar tu mente. Por eso hay que saber, por eso te menciono, es una herramienta muy poderosa, pero es muy interesante cómo la tenemos que trabajar. El creer comienza en la mente. Tú tienes que creerlo en ti y eventualmente va a viajar a tu corazón, eso tenlo por seguro. Y es así como se va a empezar a manejar esta vibra, va a empezar a manifestarse de manera física, de manera tangible para ti. Vas a transformar estos pensamientos en algo físico. Este es más o menos el mecanismo que generalmente este tipo de energía lleva, y que si bien tiene más eslabones y es un poquito más complejo, no es importante entender esto a profundidad. Lo importante es comenzar a trabajarlo para ti mismo, para ti misma, para que lo tengas como un entendimiento, una comprensión interna, una comprensión, un entendimiento de conocimiento de cuando ya sabes cómo funciona algo, aunque no sepas específicamente todos los pasos de todo lo que se tiene que hacer. Y esto no es nada difícil. Tú no tienes que comprender cómo funciona el motor de tu auto, el embrague de tu auto, el acelerador, el freno. Tú no tienes que comprender nada de esto para poder manejar un auto. Puedes manejarlo sabiendo cómo funciona de manera muy básica. Es básicamente lo mismo. Puedes entender que tu vibración de tus pensamientos pueden viajar a otros planos, ser reforzados, ser trabajados para que se incrementen y venirse a presentar frente a ti de manera tangible, a través de pequeños detalles, de pequeños mensajes, o a través de grandes detalles o grandes mensajes. Eventualmente te invito a que lo descubras. Quería compartirte mucho esta lectura porque me parece un tema muy interesante. El tarot nos lo presenta de una manera súper fascinante, la verdad me gustó mucho, y me encanta que comenzamos con lo simple y lo ordinario y cerramos con el renacer. Comenzamos a través de nuestra vida diaria, de nuestro aquí y ahora, y llegamos a esa nueva manera de entender esto simple y ordinario, esta existencia, de que la rueda de la fortuna nos presente esas nuevas oportunidades. Espero hayas disfrutado de la lectura del día de hoy, te agradezco mucho por tu compañía y nos vemos muy pronto. Gracias.